Bien, chicos, vamos a nuestro material. Ya nos quedan 2 temas más terminando el día de hoy. Entonces, ayúdeme, hermano Mats, con el material, por favor. Ahí está. Entonces, vamos a nuestro tema. Dice, la paz y la armonía llegan a los agradecidos. Y este tema vamos a encontrarlo en Filipenses capítulo 4, versículos del 2 al 9. Y vamos a leerlo. Dice así: ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así es. Todos estos versículos los vamos a desarrollar en nuestro tema del día de hoy. Y vamos a nuestro primer punto donde nos dice, la A. Me parece, creo que ya la han desarrollado ya. A ver, dice, 2 mujeres que han destruido la armonía necesitan ayuda. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 2. Dice, según lo que hemos leído, ¿cómo se llaman las 2 mujeres que dejaron que su egoísmo causara tensión en la iglesia? Ahí va, Evodía y Síntique. Síntique. Uh-huh. Son nombres de 2 hermanas que, que según nos dice el texto, Pablo les resonda y les dice que sean de un mismo sentir. Vamos a nuestro punto 2. Nos dice, ¿cuáles exhortaciones habían dejado a un lado las 2 mujeres? Y ahora para esto vamos a buscar en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Ya lo habíamos leído hace mucho antes. Nos dice, siendo o sintiendo lo mismo. Sí, sintiendo lo mismo. La B, conservando o teniendo, en el mismo versículo 2, el capítulo 2. El mismo amor. El mismo amor. Uh-huh. Lo demás nos dice unánimes, que ya está. Y del capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así es, muy bien, Jan. Este sentir que hubo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Uh-huh. Y ahora, si se recuerdan del tema pasado, ¿a qué se refería? ¿Cuál era el sentir
de nuestro Señor era el de la humildad. El de la humildad. Ahora, nos dice en Filipenses 3, versículo 16, Sintamos una misma cosa. es, sigamos 3, versículo 16, así es, sintamos una misma cosa. Sintamos una misma cosa. Ujú. Así es. Nos dice, aparentemente no es una cuestión doctrinal porque Pablo siempre ataca fuertemente cualquier error de la enseñanza bíblica. Tiene que ser un problema que surgió de la falta de humildad. Ahora, como bien en el versículo 2 nos decía que Evodia y Síntique había un conflicto entre ellas dos. Y el mismo versículo 2 nos dice Pablo que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, tal vez estas hermanas habían tenido algún tipo de eh, algún tipo de diferencia. Entonces Pablo les exhorta a que sean de un mismo sentir. Ahora, 3. ¿A quién pide Pablo que ayude a las mujeres a vivir en armonía? Ahora vamos a leer el versículo 3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿A quién le dice esto, Pablo? Esta sí está un poco difícil, pero si han leído los versículos anteriores, ya pueden sacar ahí su deducción. ¿Alguien tiene la respuesta? No escribo todavía, hermano, no escribo todavía. ¿Alguien tiene la respuesta? Sí, ya. Es Timoteo. A Timoteo. Porque recuérdense que Pablo les dice que iba a mandar a Timoteo para que los enseñe. Ahí está en el versículo 1, capítulo 1. Entonces se refiere a Timoteo. Dice, aún las mejores iglesias tienen conflictos entre los hermanos en Cristo, pero la iglesia sana enfrenta sus problemas inmediatamente y cara a cara. Según el procedimiento de Pablo, se nombra a las personas involucradas, se especifica el pecado y se toman pasos para restaurar la armonía. 4. ¿Cuáles eran las características de estas mujeres antes de perder la perspectiva correcta? Ahora vamos a ver en el versículo 3. Estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Así es, así es. Dice, estas que combatieron juntamente en el Evangelio. Combatieron juntamente en el Evangelio. O sea, estas dos eran hermanas que también apoyaban a Pablo en la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué más nos dice? Como Clemente y los demás, ellas eran, según el mismo versículo 3, ¿qué más eran? Colaboradores. Así es, colaboradores. Colaboradores.
Y 3, perdón, la C, sus nombres están en el Libro de la vida. libro de la vida. Así es, exactamente. O sea, estas eran hermanas que combatieron juntamente en el Evangelio, que eran colaboradores de Pablo, y es más, sus acciones, sus buenas obras, que por la gracia de Dios, ellas también fueron escritas en el libro de la vida. Ahora nos dice, es evidente que Evodía y Síntique habían ayudado a Pablo en Filipos desde el principio y habían sido fieles a la obra del Señor. Siendo cristianas verdaderas con sus nombres escritos en el libro, eran creyentes maduras, pero permitieron que una diferencia de personalidades destruyera la armonía en la iglesia. Nunca podemos descansar de combatir las sutilezas del orgullo. Es una lástima que a menudo los creyentes que tienen sus nombres juntos en el libro de la vida no vivan en unidad en la tierra. Ahora, cuando hay una división, hay una diferencia, tanto dentro de la iglesia o fuera de ella, el Señor nos llama a perdonar, nos llama a que como Dios también tuvo misericordia en nosotros, nosotros también tengamos misericordia del otro. Pero muchas veces el orgullo dentro de nosotros mismos nos hace alejarnos, nos hace separarnos, nos hace apartarnos de la otra persona. Y ese problema nunca se resuelve, se queda ahí. Esa división puede pasar años y años y años y siempre va a quedar ahí. Pero lo que Pablo y el Señor nos llama es que este tipo de cosas se deben arreglar para que nuevamente pueda restaurarse esta unión como hermanos. Por más conflictos o diferentes puntos de vista o pensamientos, que no haya este tipo de cosas o que se resuelvan este tipo de cosas, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Es más, la palabra de Dios nos dice que cuando presentamos nuestra ofrenda a Dios y tenemos algo contra nuestro hermano, ¿qué nos dice el Señor? Deja tu ofrenda a un lado y ve primero, reconcíliate con tu hermano. Pero hay muchas veces que preferimos presentar nuestras ofrendas, pero debemos obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Nos dice primero, anda, ve y arregla con tu hermano. Y después presenta tu ofrenda. Aún hasta para ofrendar, debemos tener una comunión entre hermanos. Debemos estar en armonía y si hay algún daño o si hubieran tal vez palabras que tal vez no fueron buenas, perdonar. Esa es la clave. Perdonar. Así es, hermanos. No porque seamos cristianos no va a haber este tipo de cosas. Las va a haber. Y dentro de la iglesia también lo va a haber. Ahí nos da una pequeña ilustración. Esta noche en la reunión de la iglesia, La Paz, los ancianos, Paco y Beto,
Imagínense que ustedes fuesen maestros eh, y están peleados con un hermano y les toca predicar acerca del perdón. O les toca enseñar acerca del perdón. ¿Qué es lo que primero que debemos hacer? Perdonar. Porque una vez que nosotros hagamos esto, recién podemos enseñar. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo al Señor. Estamos obedeciendo al Señor. Y en algún momento nos va a tocar. Y no solamente como maestro, sino en cualquier momento de tu vida. Tenemos que predicar, como se dice, con el ejemplo, con nuestras propias vidas. Ahora nos dice que estas hermanas estaban escritas en el libro de la vida. Y para poder entender qué significa estar escrito en el libro de la vida, vamos a ver los siguientes versículos y quiero que busquen, uno que busque Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, otro que busque Apocalipsis 17, versículo 8, otro que busque Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y por último, otro que busque Apocalipsis 21, versículo 27. Justo, creo que somos 4. Apocalipsis 3:5. Así es. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. No, es Perdón, me confundí, estoy leyendo Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Todos son en Apocalipsis. Ya. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así es. Otro que lea, por favor, el capítulo 17, versículo 8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora al 20, versículo 12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro de la vida según sus obras. Y 21, 27. No entrará No en entra, ello ninguna cosa inmunda o que ¿sí es? hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Uh-huh. Ahora, según lo que hemos leído, estos 4 versículos, ¿qué es el libro de la vida? ¿Alguien tiene alguna definición según lo que hemos leído? Estar en el libro de la vida. Tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Ya? Claro, porque cuando uno nace, Uh-huh. ha pasado de muerte a vida. Claro. Nos dice que estas hermanas habían, dice, sido escritas en el libro de la vida. Ahora, según lo que habíamos leído,
Vamos, vamos a ver. Vamos a leer más abajito antes de poder dar la respuesta. Dice, parece que Apocalipsis 3:5 indica que alguien podría perder su posición en el libro, pero según 1 de Juan 5, del 4 al 5, el vencedor que tiene su lugar en el libro asegurado es todo aquel que ha creído en Cristo. También en Apocalipsis 20, del 11 al 15, parece que Juan enseña que es por obras, pero estamos en el libro de la vida. Pero el contexto habla solamente de los incrédulos. Los libros de ellos contienen sus obras. Dios les muestra que merecen el infierno por sus hechos, aunque la razón básica por no estar en el libro de la vida es porque han rechazado a Cristo. Por eso, Apocalipsis 20:15 dice que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. El que no se hallaron escritos en el infierno. Estamos en el libro de la vida por medio de la sangre de Cristo, no por obras propias. Dios escribió los nombres en el libro antes de la fundación del mundo. Digamos, Pablo menciona el libro de la vida para hacerles recordar a las mujeres que en vez de estar murmurando, deben estar agradecidas por la vida eterna que comparten. La murmuración tiene su origen en el orgullo y en la ingratitud. Las dos olvidaron que Cristo se humilló para darles vida nueva y ahora ellas están dispuestas a humillarse con el fin de parar el conflicto. Entonces, eso es lo que Pablo quería hacernos entender. Y ahora no hemos respondido todavía a nuestra pregunta. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida es el libro donde nosotros hemos sido asegurados, donde son reconocidas nuestras obras. Los que dice, como nos decía el versículo, los que no se hallaron escritos en el libro de la vida que dice, fueron lanzados. ¿Y quiénes serán lanzados? Los incrédulos, los que no creen en el Señor. Vamos a nuestro punto B. El agradecimiento centrado en Cristo elimina la tensión. Dice, gozo es una expresión de gratitud centrada en Cristo. ¿En qué tienen ellos que basar su gozo? Según el versículo 4, dice, regocijaos en él, Señor. Regocijaos en el Señor. El fijarse o regocijarse en Cristo, en lo que Él hizo, para poder poner nuestros nombres en el libro de la vida, nos ayuda a mantener una perspectiva en la vida dura. El agradecimiento nos detiene de quejarnos de nuestras circunstancias o de personas difíciles. Dice, Jesús, quien nunca pecó, comenzó a entristecerse y a angustiarse en el huerto de Getsemaní y dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Ya que no hay contradicción en la Biblia, parece que Pablo habla de un gozo más allá de una sonrisa o de una mentalidad positiva. Entonces, el gozo no es sonreír. El gozo es algo mucho más que lo que pensamos. Por ejemplo, cuando hemos sido salvados por el Señor, cuando Dios nos perdona nuestros pecados,
es, es un gozo para nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando somos perdonados por el Señor nuevamente, volvemos a tener comunión con Él. Cuando somos perdonados, nuevamente tenemos un acercamiento aún más al Señor. Y es un gozo, es un, es un privilegio que nosotros tenemos de que podamos ser perdonados, de que, de que Cristo ya haya pagado nuestras deudas, de que Cristo nos ha salvado de la muerte, de la condenación que era para nosotros. Entonces, ese reconocimiento nos lleva a agradecer siempre a Dios, a decirle, Señor, gracias por haberme salvado, a decirle, Señor, gracias por haberme perdonado, Señor, gracias por este día que nos regalas, gracias por la situación difícil, gracias por lo que no tengo, gracias por lo que tú me das, por todo lo necesario, gracias porque Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, si vivimos de esa manera, entonces vamos a vivir toda nuestra vida gozosos. Gozosos no es sonreír, no es estar siempre alegre. Gozoso es mucho más que todo eso. Y es más duradero. Y la palabra nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora, vamos a la B. ¿Cuál ejemplo dieron Pablo y Silas en las circunstancias desagradables en la cárcel de Filipos cuando estaban fundando la iglesia allí? ¿Qué nos dice en Hechos 16:25? A ver si alguien la encuentra, por favor. Que ellos oraban y cantaban himnos. Ahí está. Ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Y ahora una pregunta. Cuando están en situaciones difíciles, ¿hacen lo mismo que Pablo y Silas? ¿Qué dicen? Mire, ellos dicen, oraban y cantaban himnos a Dios. O sea, no quiere decir que se ponían su YouTube y se ponían a cantar himnos, ¿no? Sino a lo que se refiere es que cantaban de lo más profundo de su corazón. Cantaban en agradecimiento al Señor porque ellos entendían que la situación que estaban pasando estaba bajo el control de Dios y que iba a ser de bendición, porque mientras ellos estaban encarcelados, fue salvo el carcelero con toda su familia, y desde allí comenzó a fundarse la iglesia en Filipos, con toda esa familia y muchos otros más que fueron salvos, y así comenzó a crecer la iglesia en Filipos. Entonces, eso fue un mayor gozo que el sufrimiento que estaban pasando en ese momento. Dice, porque Pablo y Silas basaron su gozo en el Señor y porque expresaron su gratitud en himnos, el carcelero llegó a creer en Cristo. Cuando él leyó esta carta 12 años después, pudo captar bien la razón por la cual Pablo les exhortaba a regocijarse aún en situaciones desagradables. Así es. Ahora vamos a la C. ¿Qué tan constante debe ser el gozo de los filipenses? ¿Qué nos dice nuestro versículo 4? Regocijaos en el Señor siempre. Así es. Regocijaos en el Señor siempre.
No nos dice regocíjense el día de hoy o cuando estén felices. No, siempre, que sea día tras día, que sea constante. Eso no quiere decir que habrá momentos donde nos vamos a sentir tristes, pero justamente eso es lo que vamos a ver. Un versículo más adelante nos dice qué debemos hacer cuando estemos tristes, cuando estemos ansiosos, cuando estemos preocupados, cuando estemos en un día malo, qué debemos hacer. Eso lo vamos a ver en un versículo más adelante. Pero dice, solamente en Él podemos regocijarnos siempre, porque las circunstancias cambian, la gente nos desanima, pero Cristo y su amor nunca cambian. Tiene que ser un contentamiento basado en agradecimiento por la obra de Cristo en salvarnos de nuestros pecados y en la certeza de que un día estaremos libres de las injusticias de esta vida. 2. Bondad hacia otros expresa la confianza de que Cristo arreglará las injusticias en su venida. El creyente tiene que ser bondadoso aún con los injustos o con los que no son muy agradables, porque Pablo dice que su bondad o gentileza debe ser conocida de, versículo 5, Todos los hombres. de todos los hombres. Así es. Nada que él no me cae, nada que nos dice con todos los hombres, con todos. Y ahora no se refiere solamente con los hombres, varones, sino también con mujeres, hombres, a todos los hombres. Ahora, dice B, el creyente no tiene que vengarse o desanimarse por las injusticias en este mundo, porque el regreso del Señor, versículo 5, Está cerca. está cerca. Está cerca. Entre otras palabras, lo que Pablo estaba diciéndole, está bien que por un momento vamos a pasar el sufrimiento. Pablo les dice, regocíjense. Ahora, también les dice que por más que haya injusticias, que por más que los traten mal, que hablen mal de ustedes, Pablo les anima a que confíen en el Señor y que cuando venga Cristo, que cuando su venida esté cerca, el Señor tiene un reino de justicia, un reino, su reino es justo, porque Dios es justo. Dios no es injusto. Entonces, Pablo les dice, el Señor está cerca. ¿Por qué? Porque quiere animarlos a que sigan confiando en el Señor, a que en este mundo seguiremos sufriendo por las cosas tal vez que nos pasen, pero tenemos la esperanza de que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, donde está Cristo reinando, habrá justicia, habrá amor, habrá un acercamiento hacia Dios mucho mejor y donde ya no pecaremos más contra Él. Así es. Ahora, ya que Cristo arreglará cuentas, el cristiano debe de concentrarse solo en ser bondadoso con todos los hombres, con la esperanza de que a unos, como el carcelero, responderán a su mensaje a causa de ver su conducta diferente. 3. La gratitud expresada en oración produce
paz. Y a esto es a lo que me refería. En el versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, a esto es lo que me refería. ¿Qué debemos hacer? No estar afanosos y orar con acción de gracias. Ujú. Así es. En vez de estar afanosos, uno ha de orar con acción de gracias. Y ahora lean muy bien que nos dice con acción de gracia. No nos dice con palabras de gracia. No nos dice con pensamientos de gracia. Nos dice con acción. Nos está diciendo con hechos. Muestra, o sea, mostrar con nuestros hechos la gratitud que tenemos hacia Dios. De que, por ejemplo, Mateo nos dice, ¿se acuerdan? Cuando el Señor nos dice, voy a buscarlo aquí. Un momento. Cuando dice, por ejemplo, Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, ¿y qué es lo que nos decía en el 33? Más buscad primeramente el que el reino de Dios. Recuérdense, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, nos dice que no debemos estar por nada afanosos o preocupados o, o estar tan distraídos por otras cosas que, que no nos llevan al camino correcto, sino que nuestro actuar debe ser con gratitud a Dios. Dios nos proveerá lo necesario, como alimento, vestido. Él nos lo va a proveer. Pero si buscamos primeramente, como nos dice, su reino, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, algunos super espirituales frente a una situación de mucha tensión, tal vez dirán, que pase lo que pase, o no me preocupo de nada, que se haga la voluntad de Dios. Para ellos, cualquier preocupación es pecado. Es cierto que la preocupación que le hace a uno dudar que Dios puede guiar las circunstancias para su bien es pecado. Es energía malgastada, todo lo que nos roba la paz. Es también la ansiedad la que nos produce dudas en cuanto al cuidado constante de Cristo en la venida. Sin embargo, no es correcto decir que toda preocupación es falta de fe. Pablo expresó su preocupación por otros sin expresar desconfianza en Cristo. Y si desean leer eso, lo van a encontrar en esos versículos que están allí. Ahora,
sigamos avanzando, dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana, o sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias. Ujú. ¿Cuál es la respuesta? Creo que ya le había dicho Luzna. La preocupación por todas las iglesias. Así es. La preocupación por todas las iglesias. Y es una preocupación sana, no es una preocupación a menos que la preocupación nos lleve a descuidar otras cosas. Por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, maestro de ustedes, ¿no? Maestro de jóvenes, y si yo descuido otras cosas y yo me preocupo en otras, esa preocupación no me está llevando a nada bueno. En cambio, si mi preocupación siempre la llevo a Dios, la llevo al Señor, entonces es una preocupación buena, con una buena intención, con un buen deseo. B. El que pide sin acción de gracias podría llegar a luchar contra el resentimiento al no recibir lo que ha pedido. Pero el que pide con gratitud experimentará versículo 7, la paz de Dios. Paz. Entonces, cuando nosotros oramos, somos agradecidos a Dios, entregamos nuestras preocupaciones, nuestros afanes, nuestras cargas, entonces Dios dice que nos va a dar paz, paz, descanso, nos va a dar tranquilidad, que nos vamos a estar angustiados por la situación, por más difícil que sea. La paz de Dios dice, aun cuando no recibe, lo esperaba. A él no le importa cómo responda Dios a su petición, porque él sabe que Dios solo da lo mejor para su bienestar. Así es. ¿Cómo es la paz de Dios? Según el versículo 7, sobrepasa todo entendimiento. sobrepasa todo entendimiento. Muy bien. ¿Qué hace la paz de Dios? ¿Qué nos dice? Guarda Guardar nuestros corazones. vuestros corazones y Nuestros pensamientos. vuestros pensamientos. Guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos. Así es. Ahora, les voy a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos ahora, como vemos la situación, ¿cierto? Supongamos que yo he perdido mi trabajo y ahora estoy preocupado porque ya no hay más ingresos, ya no hay más dinero para sostener a mi familia. ¿Qué hago con esta preocupación? Debo llevarlo en oración al Señor. Debo dejarle en las manos de Dios y confiar en que el Señor me va a ayudar. Que el Señor nos ayude a ver qué posibilidades o que nos pueda bendecir con un nuevo trabajo o a emprender un nuevo negocio, pero conforme a su voluntad. Ahora, ¿qué pasa si, si supongamos yo no hago eso, yo no oro, hago lo que yo quiero o lo que pienso? eh, entonces, la paz de Dios ya no va a estar con nosotros
porque vamos a estar todos los días preocupados en lo que, cómo vamos a conseguir más dinero, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Nuestros pensamientos van a ser alborotados. Y ahora, también puede pasar que esa preocupación que yo he tenido me puede llevar incluso a desviarme, a amar el dinero. Quién sabe si hago un buen negocio en mi propia fuerza y al final termino desviándome por la cantidad de dinero y ya no confío en Dios y dejo de lado a Dios. Entonces, ¿este hombre ganó o perdió? No sé si ustedes han leído aquel versículo donde dice: ¿de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ese versículo nos dice que aquel hombre desvió su corazón. Ahora, todo comienza desde un pensamiento. Cuando la preocupación invade nuestros pensamientos, la preocupación invade nuestro corazón, entonces podemos desviarnos. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros llevamos en oración a Dios, ¿Dios qué nos da? Dios nos da paz. Eso es lo primero que nos va a dar. Luego de eso, ¿qué nos va a dar? Él guardará vuestros corazones. Él nos va a dar confianza, nos va a dar las herramientas, nos va a dar la capacidad. Y ahora también nos dice que Él va a guardar nuestros pensamientos. Que cuando, por ejemplo, si estoy en esa misma situación, por ejemplo, que comienza a ser un negocio ilegal, un ejemplo. Me veo tentado a hacer un negocio ilegal, un ejemplo. Entonces, cuando yo confío en Dios, aún esos pensamientos debo llevarlos al Señor. Y decirle: Señor, no quiero hacer esto porque esto no te agrada. Señor, no quiero hacer esto porque no es tu voluntad. Entonces el Señor nos guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos y nos da la paz para que no estemos afanados. Nos da lo necesario para que podamos resistir en esos momentos difíciles. Y eso es solamente gracias a Dios. Dice: el mundo gasta millones, en este caso de pesos, tratando de conseguir esta paz que solamente se encuentra en Cristo. Su paz nos guarda de ataques de ansiedad, de dudas sobre su bondad, de murmuraciones, de la tentación de querer más y más cosas y de ingratitud. Como les decía la semana pasada, hay veces yo trabajo, pero ahorita por esta situación tengo poco dinero. Y hay veces venía por mi mente pensamientos de que puedo hacer estas cosas y otras cosas, pero realmente mi motivación, el deseo que tengo en mi corazón es correcto. O el pensamiento que vino a mí le agradó a Dios. Debo siempre consultarlo a Dios, pedirle a Dios que me ayude a conocer su voluntad. Así es. Sigamos. C. Concentrarnos en las cualidades que Cristo regala resulta en tranquilidad. Versículos 8 y 9. Ahora, vamos a leerlo
estos versículos, perdón, este versículo y vamos a ir completándolo. ¿Cuáles son las circunstancias de Cristo que fomentan la paz y guardan nuestros corazones de quejas, de murmuraciones y conflictos personales? Voy a ir leyendo y hermano Mats va completando. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo justo, honesto, ajá, todo lo justo, Todo lo puro, todo lo puro, todo lo amable, todo lo amable también, todo lo que es de buen nombre, ¿qué más? toda virtud, Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, si algo digno de alabanza. Y termina diciendo, en esto pensad. Ahora, cuando nuestros corazones, nuestros pensamientos son guardados, cuando todo lo llevamos a Dios, estas cosas van a venir a nosotros. Estas cosas Dios va a poner dentro de nosotros. Nos dice que busquemos de estas cosas. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, por ejemplo en el trabajo, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, que tenga virtud alguna, algo digno de alabanza. En esto pensad. Cuando pensamos en algo excelente o en algo que merece elogio, es difícil criticar a otros. Si reflexionamos en lo que es honroso en la otra persona, difícilmente tenemos tensión entre nuestras relaciones, como Evodía y Sinti que tuvieron. Es casi imposible tener malos pensamientos sin ejecutar malas acciones o hablar malas palabras, que tarde o temprano le siguen. Por lo tanto, hemos de tener cuidado de todo lo que entra a nuestra mente. Y vamos a ver una pequeña ilustración. Dice, odio a Jorge, dice. Y todo comenzó desde un pensamiento. Y comienza él a pensar, y lo vemos con un cuchillo, querer matarlo, así como Caín a Abel. Todo comienza desde un pensamiento. No sé si ustedes han visto en las noticias, eh, eh, por ejemplo, cuando hay un asesinato, el, el- el asesino dice, no sé cómo lo hice, no sé por qué lo hice. Y saben, todo eso comenzó a partir desde un pensamiento. Ese pensamiento lo llevó a cometer esa acción de matar a otra persona. Entonces, siempre cuiden su mente, cuiden las cosas que ustedes ven, cuídense de las cosas que oyen, cuídense de lo que pueda rodear su mente.
todo llévenlo delante de Dios. Ahora dice la siguiente. Silvia ha crecido mucho en Cristo. Gracias, Silvia, por tu fidelidad. Acción que refleja el pensamiento. Ese pensamiento de que ella habla acerca de Silvia le lleva a felicitarla. Siempre un pensamiento nos lleva a una acción. Un pensamiento siempre nos lleva a una acción. Pero también podemos evitarlo. Que los pensamientos que vienen a nuestra mente se ejecuten. Por la gracia de Dios, todo pensamiento que viene a nuestra mente debemos llevarlo y confesarlo ante Dios. Dile, Señor, he tenido estos pensamientos, por más malos y feos, o pensamientos egoístas, orgullosos, pensamientos o de enojo, hasta de malas palabras, todo debemos llevarlo ante Dios. Porque si no ese pensamiento poco a poco nos va a llevar a que cometamos otras acciones que pueden llevarnos al pecado. Ahora sí, sigamos ya para terminar. Dice el 2, para tener compañerismo con Dios y así experimentar su paz, los filipenses tienen que poner en práctica lo que han aprendido y recibido de la enseñanza de Pablo. Y Oído y visto. Oído y visto. ¿Se dan cuenta que Pablo se muestra como un ejemplo? Y no es que Pablo se intenta ser orgulloso, sino que Pablo quiere hacerse como ejemplo para sus hermanos, para que ellos puedan caminar creciendo más en el Señor, siendo más como Cristo. Entonces, dice, el maestro ilustra mejor su enseñanza con su propia vida. Ellos aprendieron y recibieron de Pablo las noticias del precio que Cristo pagó para salvarlos. Y después oyeron y vieron el precio que iba pagando para extender las noticias de Cristo. Al observar a su maestro, Pablo, ellos capturaron que la paz y gozo vienen al considerar a otros más importantes que a sí mismo. Así es, hermanos. Vamos a orar. Esto ha sido nuestro tema el día de hoy.